Bendiga su vida, amén. Damos gracias al Señor porque pudieron llegar algunos hermanos, amén, porque algunos vencieron, amén. Damos gracias al Señor, bendecimos a nuestro hermano Alejandro, nuestra hermana Marina, ellos son de la reducción Pailahueque, amén. Ellos son los que están siempre en el programa el día viernes de 21 a 22 horas, que Dios les bendiga, hermano, amén. Nos honran siempre el que puedan estar visitándonos. Sabemos que venimos a alabar al Señor, que venimos a honrar a Dios, que esa es nuestra intención. Amén, que ese es el propósito, pero la Biblia dice y el salmista dijo que bueno es habitar los hermanos juntos, dijo, y en armonía, porque Dios envía dos cosas ahí. Dice que envía bendición y envía vida eterna, así que Dios les bendiga grandemente, amén. Les saludamos, les bendecimos a nuestros hermanos. Miren el mensaje pasado, vamos a ir rapidito para que usted alcance a llegar a la 1 a almorzar. ¿Ya? ¿Le parece o no? En el mensaje pasado decíamos que muchas veces en la vida nos sucede que queremos tener una buena relación con Dios. Recuerde que le hablaba, le voy a resumir un poquito el mensaje cortito para ir a la otra parte. Queremos tener una buena relación con Dios, queremos ser fortalecidos en la fe, queremos crecimiento y queremos ser usados también por Dios, pero queremos serlo descuidando nuestra parte espiritual. ¿Se acuerda que le decía de aquello? ¿Se acuerda que le hablaba del equilibrio? De que debemos ser equilibrados. Ya, queremos serlo descuidando, decía yo, nuestra llama espiritual, queremos llegar a serlo descuidando lo eterno. Y usted sabe que eso no puede ser así, o sea, nunca vamos a llegar a crecer espiritualmente si descuidamos lo eterno, descuidamos nuestra llama espiritual, descuidamos lo espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Y les decía eso porque muchas veces vivimos tan preocupados de las cosas de este mundo que olvidamos lo espiritual, escúchame bien, que olvidamos lo espiritual, no que no esté, lo olvidamos porque lo espiritual está en usted. Amén, pero lo olvidamos nosotros cuando nos vivimos muy preocupados solo de las cosas terrenales, de las cosas de este mundo, ¿ya? Olvidamos, le decía, que olvidamos lo espiritual, olvidamos agradar a Dios. Amén, porque cuando usted hace lo espiritual, cumple lo que está escrito, usted es una persona espiritual. Y cuando usted cumple lo que está escrito, no solo es espiritual, sino que usted agrada a Dios. Porque el espiritual no se conoce por los dones, no se conoce, escuche, no se conoce por los dones. El espiritual se conoce por agradar a Dios, por cumplir lo que está escrito. Mi palabra, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Entonces, si usted y yo cumplimos lo espiritual, escúcheme, lo que hacemos nosotros es hacer lo que agrada a Dios, porque a Dios lo que le agrada es que usted y yo nos acerquemos a Él en ese espíritu y en verdad, o sea, de manera espiritual, ¿ya? De manera espiritual. Y lo hacemos porque muchas veces vivimos más interesados en satisfacer nuestros propios deseos, le decía, que priorizamos en vez de buscar la voluntad de Dios, que los priorizamos en vez de buscar la voluntad de Dios, porque ¿a quién no quiere hacer algo que, escúcheme, quién no quiere hacer algo que en esta fecha se hace? Un ejemplo, ¿quién no quiere hacer empanada en esta fecha? Todos pues, ¿o no? ¿Quién no quiere hacer un asadito? Todos. ¿Quién no quiere salir a llevar un volantín si el día está bonito? Todos. Cierto que sí, pero no, tenemos que priorizar por lo espiritual, por lo eterno. No es que no lo hagamos, no es que no podamos, le decía, ¿se acuerda? Sino que tenemos que priorizar. Y lo hacemos porque muchas veces le decía yo, vivimos más interesados en satisfacer nuestros propios deseos, que los priorizamos en vez de buscar la voluntad perfecta que es de Dios. Y se lo decía porque muchas veces olvidamos fácilmente que como hijos de Dios, y aquí estaba la palabra base, fundamento, nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Sí? Lo olvidamos porque olvidamos que nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Vivimos en la tierra? Sí. ¿Necesitamos de lo terrenal? Sí. Pero su ciudadanía no es terrenal. ¿Cierto que sí? Y le decía yo, sino celestial. Olvidamos que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es eterna, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Se lo leo yo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Claramente. ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Pero dónde está usted ahora? En la tierra. ¿Pero dónde está su ciudadanía? En los cielos. Escuche bien. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuche bien. No solo sé que mi ciudadanía está en los cielos, aún estando en la tierra, sino que aún estando en la tierra, sabiendo que mi ciudadanía está en los cielos, yo sigo pendiente, sigo priorizando. ¿Por qué? Porque estoy esperando al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos descuidar lo espiritual. Amén. Y le dije que con esto no le estaba diciendo que debemos olvidar lo material. No, porque todos necesitamos lo material. Usted come, usted se viste, usted tiene que pagar sus cuentas.
Le dije que no debemos olvidar lo material o que no debemos descuidar lo material. No, porque usted y yo sabemos que lo material es necesario porque estamos en un mundo material. Habitamos en un mundo material y necesitamos de lo material todos los días, ¿ya? Pero sin olvidar que nuestra relación con Dios, que nuestra vida y nuestra llama espiritual es lo más importante. ¿Por qué? Porque si la descuidamos, ella se podría apagar. Y al apagarse, hermano, perdemos la dirección. Le decía, perdemos el rumbo. Sacamos la vista de lo que esperamos. Como muchos la han sacado en este tiempo, sacamos la vista de lo que esperamos cuando se apaga lo espiritual. Cuando nos afanamos solo en lo terrenal. Y se acuerda que yo le decía que lo terrenal es necesario, pero Dios nos llama a tener un orden. A tener un orden. Dios nos llama a ser equilibrados. ¿Me entiende? A ser equilibrados. Yo le decía porque, por ejemplo, la hermana, si se pone, está todo el día orando, todo el día cantando, todo el día tocando, descuida lo que tiene que hacer en su casa. Y lo que tiene que hacer en su casa es una responsabilidad que ella tiene. Igual que el varón. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener en orden, darle un tiempo a cada cosa, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, dice la Biblia. ¿Ya? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y cuando usted y yo somos equilibrados, escuche esto. Cuando somos equilibrados, lo que tenemos nosotros en nuestra vida es un orden y no un desorden. ¿Ya? Pero sobre todo ese equilibrio, necesitamos usted y yo darle el tiempo que le corresponde a Dios. Porque el único que lo puede llevar a ese equilibrio, a tener un orden en su vida, es dándole el primer lugar a Dios. Es Dios el que bendice su trabajo, el fruto de su trabajo. Es Dios el que bendice ese tiempo que usted también descansa. Es Dios el que bendice ese tiempo, escuche, de disfrute que tiene usted del fruto de su trabajo. Es Dios el que lo bendice. Por eso no podemos sacar a Dios de la ecuación, no podemos sacar a Dios de ningún área de nuestra vida, sino que tenemos que mantenerlo como lo primero. Porque es así como usted no descuida su llama espiritual y es así que usted no pierde de vista lo que está esperando. ¿Me entiende? Es así como usted no pierde de vista lo que está esperando. Y sabe usted que sin la llama de Dios, le decía, en nuestra vida perderíamos el rumbo. Sin la llama de Dios en nuestra vida perderíamos el norte. Y le dije que no se trata de descuidar lo material, le repito, sino que se trata de replantear nuestras prioridades. De replantear nuestras prioridades. ¿Me está escuchando? De eso se trata, no de dejar esto ni esto otro, sino que llevar nuestra vida al orden. El tiempo que es de Dios es de Dios. El tiempo que usted dedica para hacer sus cosas en su casa es de su casa. El tiempo que dedica para atender a su esposo es de su esposo. Pero sobre todo eso, el orden, escúcheme bien, es el que bendice todo lo que usted y yo hacemos. Por eso no podemos perder lo espiritual, porque se apaga algo importante que es como la brújula, que es lo que nos direcciona a lo correcto, que es lo que nos direcciona hacia el orden. De eso se trata, de darle a todo su lugar, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Se trata de ser equilibrado porque la Biblia nos enseña y a eso nos invita cada día. Nos invita a eso. Nos invita a ser equilibrado porque vamos a ir a Proverbios 6, versos 6 y 11. Se lo leo rapidito porque quiero entrar a la segunda parte del mensaje. Porque si nosotros leemos Proverbios 6, versos 6 al 11, allí se va a dar cuenta que la Biblia nos invita a ser como las hormigas, trabajadores y a no ser perezosos. Pero ahí habla de tiempos. Escuche, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y aprende de ella, sé sabio. Escuche bien, verso siguiente, 7. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, nadie que le diga, que le empuje, que esté todos los días encima de ella, dice 8. Dice, prepara en el verano su comida, un tiempo. Segundo tiempo, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ese es otro tiempo. Escuche bien, ese es otro tiempo. Siguiente verso, 9. Ahora le habla, escuchen, este otro tiempo. Acá dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Porque nos enseña a tomar el ejemplo de la hormiga. A tener un tiempo para cada cosa. El perezoso duerme cuando no tiene que dormir. Se detiene cuando no se tiene que detener. Por eso le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Porque nos dice que tomemos por ejemplo a la hormiga.
Ahora nos habla a nosotros, diga, me habla a mí, aunque no me guste, me habla a mí, diga. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantas? O sea, ese cuándo está tratando de mostrar algo que está mal en nosotros, ¿o no? Mostrar algo que estamos haciendo en el tiempo que no se tiene que hacer. Ya, mostrar algo que estamos haciendo en el tiempo que no se tiene que hacer. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Escuche bien. Ahí nos habla de tiempo, le dije. ¿Se acuerda? De ser ordenado en lo que hacemos. Sí, porque hay un tiempo para, escúcheme bien, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar. ¿Cierto que sí? Hay un tiempo para cada cosa. Pero el mismo sabio Salomón que escribe Proverbios nos habla en el libro de Eclesiastés que debemos ser equilibrados. Escuchen lo que dice el libro de Eclesiastés 4:6, porque es ahí en donde Salomón equilibra la balanza. Dice, más vale un puño lleno con descanso. Mire, pareciera que se contradijera lo que dice en Proverbios, ¿no? Le habla el perezoso, pero habla de tiempos. Habla de tiempo, de ser ordenado en nuestra vida. Porque usted no puede, escúcheme, no puede estar saltando cuando sabe que su esposo llega cansado y le tiene que tener un plato de comida caliente, pues. ¿O no? Y en el tiempo, escuche, que no está su esposo, estar haciendo cualquier otra cosa. O sea, nos habla de ser ordenado, de darle a todo un tiempo. Porque a Dios le gusta tu descanso, sí. Dios descansó el séptimo día. A Dios le gusta que trabaje, sí, porque es la ley de la vida. ¿Sí? A Dios le gusta que ría, sí, que goce, sí. La Eclesiastés hay un tiempo para llorar, para reír, hay un tiempo para cada cosa, todo tiene su tiempo. Y aquí, ¿dónde equilibra la balanza con lo que le leo de Proverbio el sabio Salomón? Aquí en Eclesiastés dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción. Habla de tiempo. Habla de tiempo. Más vale un puño lleno con que ambos puños llenos con trabajo y imagínense, nos volvemos locos. Trabajo y aflicción. ¿Cómo anda usted cuando anda desesperado? Por eso dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con, claro, con desesperación, con aflicción, con agonía, que como que todo se va a acabar, que para lo único que uno está hecho es para trabajar. No, no, no. ¿Se da cuenta que hay equilibrio a la balanza? Y de eso le hablé el martes pasado. De que a Dios le gusta el equilibrio. En otras palabras, que dice que es mejor un poco de descanso que un puñado doble de duro trabajo. ¿Y nos llama a ser flojos? No, nos llama a entender que cada cosa va a tener un tiempo. Que usted no puede cambiar el tiempo que viene por el tiempo de buscar tener dos manos llenas. ¿Sí? Claro. ¿Y qué es lo que quiere decir Salomón con estos dos textos bíblicos? Porque al leerlo pareciera que contradijera, pero no es así. Sino que aquí el sabio Salomón nos está hablando de equilibrio. Dígale al de al lado equilibrio. De equilibrio, pues. Dios nos habla de equilibrio. Por eso Dios 6 días trabajó. La Biblia aquí nos habla o nos está hablando de que debemos ser equilibrados en la vida porque no todo es trabajo y no todo es descanso. Por eso le habla al perezoso y nos habla de aprender de la hormiga. Nos habla de una mano llena con descanso en vez de 2 puños llenos con aflicción de espíritu. Entonces lo que debemos aprender y entender es que trabajemos o que descansemos, que hagamos lo que debemos hacer, escúcheme bien. Trabajemos o descansemos, que lo hagamos y que hagamos lo que debemos hacer sin olvidar que nuestra vida es espiritual, que nuestra llama espiritual es lo más importante. Porque usted sabe quién bendice, le repito, quién es el que bendice cada área de su vida, ya sea su trabajo, el fruto de su trabajo, lo que usted haga. ¿Quién lo bendice? Dios, y Dios no falla. Es el único que nos falla, es el único que no nos va a fallar. Entonces, escuchen, tenemos, ¿qué cosa? Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo, pero ordenadamente, en su tiempo, ¿sí?
¿Para qué? Para que nuestra llama espiritual no se apague, porque es lo que usted y yo fuimos llamados a cuidar. Que trabajemos, que sirvamos a Dios, que descansemos y disfrutemos de lo que trajo también el trabajo, nuestro trabajo. Pero que Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Escuche, Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Nosotros tenemos todos estos días, si usted puede hacer empanaditas, hacer sopita, cazuelita, asadito, lo que usted quiera, como Dios le haya provisto. ¿Sí? Y Dios dice, ¿es malo? No, pues. No es malo que usted disfrute del fruto del trabajo de sus manos. No es malo. No es malo que usted esté en su casa hoy en la tarde, mañana y disfrute de su trabajo. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su bondad y lo bueno que ha sido Él con usted. Pero lo que es malo es que cambiemos la prioridad. Ahí está lo malo, porque aunque usted disfrute y tenga todo lo que tenga, si cambia esa prioridad, si saca a Dios del lugar que le corresponde, hermano, una chispa en su casa arma un incendio. Escuche, algo que chocó, algo que sucedió, una mala palabra provocó que la alegría ya no fuera más alegría, fuera aflicción de espíritu. Porque quien bendice tu trabajo y el disfrute de tu trabajo e inclusive el descanso es Dios. Por eso aquí nos enseña de los tiempos. Nos habla de los tiempos y usted y yo sabemos que lo primero siempre será Dios por sobre todas las cosas. Porque al olvidarnos de eso, al olvidarnos de que Dios debe ser lo más importante, que Dios debe ser la prioridad, es la causa, hermano, de tantas decepciones que el ser humano tiene en la vida. Y ahora vamos a entrar a lo de ahora, porque usted y yo sabemos que toda carrera, un ejemplo, todo atleta debe ejercitarse o entrenar de manera correcta, ¿no? ¿Sí o no? Usted y yo estamos en una carrera. Dios nos puso a correr una carrera. Estamos en una carrera, estamos en una batalla, estamos en una lucha diario. Dios nos puso a correr esa carrera y usted y yo como atleta necesitamos, escúcheme bien, ejercitarnos diariamente. Y eso habla de un tiempo, pues. De apartar un tiempo para eso, porque el que se ejercita aparta un tiempo para eso. Porque sabe que está corriendo una carrera y no se puede descuidar. Y todo atleta debe ejercitarse o entrenar de manera correcta. Y para hacerlo deberá abstenerse de muchas cosas que podrían dañar su condición física, ¿no? Para hacerlo va a tener que abstenerse de muchas cosas que pueden dañar su condición física. Porque usted y yo sabemos de que al no hacerlo así, ese deportista podría correr el riesgo de quedar descalificado o bien de sufrir alguna lesión. Cuando el deportista no se entrena correctamente, no se alimenta correctamente, está en riesgo de sufrir lesiones. Lesiones. Y el apóstol Pablo habla de esto que le estoy diciendo en el libro de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 9. Y dice que así como el deportista, ya se lo leo, que así como el deportista sacrifica muchas cosas por obtener una medalla, por obtener un título, el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos, también tenemos de parte de Dios un premio. Que usted y yo también tenemos una corona, una recompensa. Pero que para obtenerla también debemos ser disciplinados y determinados en nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Tiene que ser determinado y disciplinado en la carrera que está corriendo, si lo quiere alcanzar. Cosas que podrían, escúcheme, y dice también que vamos a tener que abstenernos de muchas cosas. No solo ser disciplinado y determinado en nuestra carrera, en nuestro caminar con Dios, sino que también vamos a tener que abstenernos de muchas cosas. Hoy día nos abstenemos de estar en nuestra casa, pero sabemos que este tiempo, que es la tarde, ahora le pertenece a Dios. Nos abstenemos de algo porque sabemos que estamos en una carrera y esa carrera tiene un premio, tiene una recompensa. Cosas que a lo mejor podrían afectar nuestra vida en el área espiritual, en el área emocional y también en el área física. Leamos textual lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24-25. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
y aconseja y dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Escuche, dice correr de tal manera que lo obtengáis. 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. ¿Ya? Y a través de esta palabra, permítanme compartirle 3 cosas que hacen los deportistas para poder ganar. 3 cosas que usted y yo también debemos hacer si queremos ganar esta carrera, si queremos terminarla, si queremos llegar al final y si queremos obtener el premio que Dios tiene reservado para nosotros. Y lo primero que hacen los deportistas es que escuchan y obedecen la voz de su entrenador. ¿Cuántos saben que usted tiene un entrenador? Y no me mira a mí. Usted y yo tenemos un entrenador que se llama el Espíritu Santo, que fue enviado de parte de Dios para guiarlo a ustedes. Para guiarlo a ustedes, escúcheme, a toda verdad y a toda justicia, para guiarlo en esta carrera que Dios lo puso a correr. Y usted pueda correr correctamente. Y usted pueda correr correctamente y pueda llegar a alcanzar ese premio, ese galardón que Dios ha reservado para nosotros. Entonces lo primero que hacen los deportistas es que escuchan y obedecen la voz de su entrenador. Eso es lo primero que hacen los deportistas, es lo primero que hacen para poder ganar. Y si usted y yo queremos obtener el premio que Dios tiene reservado para nosotros, entonces, hermano, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la instrucción de nuestro entrenador. No sé si me explico bien. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro entrenador, para poder ganar esa carrera, para poder llegar a la meta. ¿Y por qué la voz de Dios? Porque Él es nuestro entrenador. Él es el que día a día le está diciendo a usted cómo correr, dónde debe correr, la dirección que tiene que tomar para poder llegar a lo que Dios tiene reservado para usted. Él es nuestro entrenador, Él nos enseña a correr esta carrera de la vida. Y a nosotros nos cuesta mucho. ¿Por qué nos topamos con tantas cosas en el camino en esta carrera? Es porque obviamos. Escuchen, no prestamos atención en la voz de aquel que nos dirige, nos enseña, nos entrena para poder llegar hasta el final de ella. Dios es nuestro entrenador y Él quiere como entrenador, y usted y yo lo sabemos, que nos vaya bien. Eso dice la Biblia, que Él tiene para nosotros pensamientos de paz, de bien, no de mal. Entonces Él tiene lo mejor para nosotros como entrenador. Dios está muy interesado en que usted y yo recibamos ese premio como todo entrenador. El que entrena, escúcheme bien, a un atleta, a un deportista, el interés de él es que ese deportista alcance, gane. Porque eso no solo lo ayuda a él, sino que también lo muestra a él como entrenador. ¿O no? Porque los deportistas se pelean un entrenador y pagan tanto a un entrenador por los logros que ese entrenador tiene. Entonces Dios no solo está interesado en que a usted le vaya bien, sino que a través de usted y yo podamos mostrar a Dios. ¿Para quién necesita empezar a correr su carrera? Dios está muy interesado en que usted y yo recibamos ese premio, en que usted y yo recibamos esa recompensa, pero es muy necesario escuchar y obedecer la voz de nuestro entrenador, así como lo hacen los atletas. Y ahora, ¿qué necesitamos usted y yo para escuchar esa voz de Dios? Primeramente, y usted y yo lo sabemos, es convertirnos en sus hijos por medio de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso usted y yo lo sabemos, pues. ¿Cierto que sí? Porque todos hemos recibido a Cristo aquí en este lugar, ¿o no? Porque si no, usted está corriendo una carrera y no sabe para dónde está corriendo. Por eso la importancia de recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ese es lo primero. Reconocerlo a Él, recibirlo a Él. Es como decir, no, yo sé que usted es bueno, yo sé que usted tiene lo mejor para mí y quiero que usted trabaje conmigo. Y quiero que usted trabaje en mí. Quiero que usted me prepare, quiero que usted me enseñe, quiero que usted me direccione y me dé las instrucciones para yo poder alcanzar la meta. Necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, le pedimos perdón por nuestro pecado y le abrimos nuestro corazón a Él, nos convertimos en sus hijos. El mundo se equivoca cuando dice, no, todos son hijos de Dios. No,
Juan 1:12 dice que no es así. Dice que los que le recibieron, esos fueron esos hijos de Dios. Escucha bien, por eso no podemos confundirnos. Que los que le recibieron, esos fueron esos hijos de Dios. ¿Ya? Y cuando eso pasa, Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 10, que sus ovejas, que sus hijos, porque sus hijos son los que oyen la voz de Dios y la reconocen. Escuche bien, son sus hijos. Por eso Jesús dijo que cuando eso pasa, sus ovejas, sus hijos, oyen su voz, Él las conoce. Escúchame bien. Oyen su voz, Él las conoce y ellas le siguen. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe por qué le cuesta a la gente oír la voz de Dios? Porque necesita primero abrir su corazón a Él, pues. ¿Sabe por qué muchas veces hay gente que pide y no hay respuesta muchas veces de Dios? Porque necesitamos abrir nuestro corazón a Cristo para que Dios, a través de Cristo, lo conozca a usted. Porque eso dice la Biblia, que Él es el camino, ¿no? Para llegar a Dios, ¿o no? ¿Sí? Claro, Él es el camino para llegar a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser sabios en cuanto a eso. Porque no hay forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo. ¿Ya? Porque cuando usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Escuche, Él nos guía, nos enseña, nos lleva a toda verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo se convierte en nuestro entrenador. ¿Sí? Por eso cuando Él llega a nuestra vida, el Espíritu Santo es el que pasa a tomar ahora el control de nuestra vida para guiarnos a lo que Dios quiere. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios como ovejas de Dios, como hijos de Dios. Porque así como Dios nos conoce, será así como usted y yo podremos seguir verdaderamente a Dios. Porque la característica de los hijos de Dios es que pueden oír su voz. Mira al de al lado y dígale: ¿puedes oír la voz de Dios? Dígale. Porque esa es la característica de los hijos de Dios. Y el que oye la voz de Dios, las cosas de Dios va a hablar. Porque es una característica. Mis ovejas oyen mi voz. Mis hijos oyen mi voz. Por eso Dios dice: y yo las conozco. Porque ¿qué padre no conoce a su hijo? Y yo las conozco. ¿Y qué hijo no sigue al padre? No imita de alguna manera al padre. Y usted y yo, escuche bien, aprendemos a escuchar la voz de Dios cuando leemos, cuando oímos su mensaje, cuando meditamos en su palabra. Escuchamos la voz de Dios cuando obedecemos sus instrucciones como nuestro mejor entrenador que usted y yo tenemos para nuestras vidas. Por eso que muchas veces en medio de la carrera nos lesionamos, vivimos situaciones, nos pasan cosas. ¿Por qué? Porque no nos dejamos preparar por aquel instructor. Porque no oímos la instrucción, la voz de nuestro entrenador. No lo oímos. Y no lo oímos, ¿sabe por qué? Porque nos cuesta reconocer. Escuche bien. Nos cuesta reconocer a aquel que nos instruye. Porque recordemos que un deportista disciplinado, un deportista que quiere ganar, escucha la voz de su entrenador, ¿o no? Eso hace un deportista disciplinado, ¿no? Escucha la voz de su entrenador. Y en la carrera espiritual que corremos, es el Espíritu Santo quien nos guía. Escuche bien, por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios, porque en la carrera que estás corriendo es el Espíritu Santo el que te va a hablar, el que te va a guiar. Señor, háblame. ¿Y por qué cree usted que le va a hablar Dios? Por su palabra, pastor. Sí, pero ¿quién te va a traer lo que la palabra, lo que Dios te está hablando por su palabra?
a tu corazón conforme a lo que tú necesitas. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso hay quien dice, no, yo con Dios nomás. No, necesitamos al Espíritu Santo. Incluso Él nos ayuda a pedir como conviene. Y Él nos trae lo que hay en el corazón de Dios como revelación para nosotros. Entonces, en la carrera espiritual que corremos, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos direcciona, porque a Él lo envió Dios a nuestra vida para eso. Jesús dijo, mi Padre enviará un consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad, para que los entrene, para que los guíe, para que le enseñe a correr, para que les muestre la dirección, para que los lleve a verdad y a toda justicia. Porque a eso lo envió Dios a nuestras vidas, para que nos guíe, para que nos enseñe. Es por eso que habrán cosas de las cuales nos tendremos que abstener. Escuche bien. Si usted y yo queremos cuidar nuestra disciplina, si usted y yo queremos ganar, hay cosas que vamos a tener que abstenernos. Hay gente que de repente no entiende y dice, pero ¿cómo hoy pueden estar si hoy es feriado? Es que hay cosas que somos llamados a abstenernos. Nos abstenemos de algo para mantener la disciplina. Nos abstenemos de algo para que lo espiritual en mí no se apague. Nos abstenemos, escúcheme bien, nos abstenemos de algo para mantener lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque ahora usted ya sabe que hay que ser equilibrado, que hay un tiempo para todo. Porque muchas veces decimos, no, nos abstenemos, hermano, y nos olvidamos. No, usted no se puede olvidar que está en esta tierra. No puede olvidar que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no va a tener situaciones, pues. Por eso nos habla Dios de equilibrio. Pero nos enseña a través de ese equilibrio a tener prioridades. Porque Dios no solo nos quiere que vivamos equilibrados, sino que con prioridades. Es por eso que siempre habrán cosas de las cuales tendremos que abstenernos. Si usted y yo queremos cuidar la disciplina, si usted y yo queremos ganar, porque ya le dije que el día martes que Dios nos enseña a ser equilibrados. Claro, le dije que en donde no hay un equilibrio es porque hay un desorden. Donde no hay un equilibrio hay un desorden. Porque Dios nos enseña a ser equilibrados. Y donde no hay un equilibrio hay un desorden. Y donde hay un desorden, ¿se acuerda el ejemplo del martes? Usted quiere buscar algo y no lo pilla, ¿no? Le pasa que cuando está todo desordenado, la ropa desordenada y busca un calcetín, no lo va a pillar en medio de todo. Pero está ahí, pues. Pero va a dar vuelta y va a dar vuelta y no lo va a encontrar. ¿Y por qué no lo va a encontrar cuando lo necesite? Porque hay algo que Dios puso en nosotros. Dios nos bendijo, la bendición está en nosotros, pero ¿por qué no podemos alcanzarla, obtenerla o manifestarla? Es porque en nosotros hay un desorden. Hay una falta de equilibrio. O muchas veces buscamos equilibrar las cosas a nuestra manera, humanamente, pero cambiamos las prioridades. Buscamos ordenar, pero cambiamos las prioridades, cuando el equilibrio tiene que ser con prioridades. Por eso le ponía el ejemplo de la hormiga. Aprendamos de ella, dijo Jesús. No tiene jefe, nadie que la vigile, pero sabe lo que tiene que hacer y en el tiempo que tiene que hacerlo. En el verano prepara su comida. Y en el tiempo de la siega, ese otro tiempo, dice, ¿qué es lo que hace? En el tiempo de la cosecha guarda su mantenimiento. Y le habla al perezoso que pare ya de dormir. O sea, le dice, hey, no es tiempo de dormir. Es tiempo de estar haciendo otra cosa. Prioridades, pues. Y ese es el problema nuestro, que cambiamos nuestras prioridades y buscamos nuestro propio equilibrio. Y sin la prioridad de Dios en nuestra vida, sin el entrenador, usted y yo no podemos terminar la carrera. Sin el entrenador no podemos prepararnos adecuadamente. Sin la dirección de Dios, hermano, no podemos correr esta carrera de la vida, que no solamente la corremos en lo natural, sino que también en lo espiritual. Por eso Salomón igual dijo, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
Jesús puso otro ejemplo. ¿De qué te vale ampliar tu granero si hoy viene el agredor y dice, hey, te pide, te lleva, te quita la vida? Habla de tiempo, pues. Habla de tiempo y prioridades. Por eso el tiempo que hoy día nosotros invertimos, escuche, invertimos en el área espiritual nuestra, porque usted no lo invierte para Dios, lo invierte para usted. Lo invierte para usted, lo invierte para esa área espiritual. Lo que usted hoy día está haciendo es buscar leña para su fuego. Lo que está haciendo, escúcheme bien, a lo mejor sí, pastor, yo he estado orando, sí, pero hoy día usted está buscando que su vasija no esté vacía. Estamos buscando prepararnos para que en medio de esta carrera, cuando se presenten situaciones, usted y yo la podamos sortear, la podamos saltar, podamos pasar esos obstáculos. Por eso dice Eclesiastés, en otras palabras, que es mejor un poco de descanso que un puñado doble de duro trabajo. ¿Y qué es lo que quiere decir Salomón en estos textos bíblicos? Porque al leerlo pareciera, le dije yo, que se contradice, pero no es así. Está hablando de equilibrio. La Biblia no está hablando de que debemos ser equilibrados en la vida, porque no todo es trabajo y no todo es descanso. Por eso usted se tiene que ejercitar correctamente. Porque el deportista no pasa las 24 horas corriendo, se va a dormir media hora y sigue corriendo, practicando, no. Tiene áreas que ir fortaleciendo en su vida. Y para eso tiene que ser disciplinado, ordenado, como usted y yo. Hay un tiempo para trabajar, ok. Pero hay un tiempo cuando usted llega a su casa para descansar, para compartir con su esposa, con sus hijos, con la familia. Hay un tiempo para cada cosa. Porque el no ser disciplinado en esa área, a lo mejor sí, el trabajo le va a traer un fruto, pero no va a poder disfrutar de él porque en su casa va a estar comiendo amargura. Porque todo tiene un tiempo. Entonces lo que debemos aprender y entender el día de hoy es que trabajemos, que descansemos, que hagamos lo que tenemos que hacer sin olvidar que nuestra vida espiritual, que nuestra llama espiritual es lo más importante, que tenemos una carrera que correr. Y en esa carrera tenemos que ser disciplinados. Que trabajemos, que sirvamos a Dios, que descansemos y disfrutemos lo que nos trajo también nuestro trabajo. Pero que Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Escucha bien, que Dios siempre debe ser nuestra prioridad. Porque el olvidarnos de eso, el olvidarnos de que Dios debe ser lo más importante y que Dios debe ser la prioridad, es la causa de tantas decepciones en la vida del ser humano. Por eso nos entrenamos. Por eso estamos acá, nos entrenamos. Usted viene a este lugar, ¿sabe lo que viene? A dar gracias a Dios. Entramos por la puerta y no solo entramos, sino que lo hacemos con la actitud correcta. Dando gracias a Dios porque Él, escuche, porque Él nos prepara, porque Él nos entrena, por todo lo que Dios ya ha hecho con cada uno de nosotros y lo que quiere seguir haciendo en esta carrera que usted y yo estamos corriendo. Sí, pero llegamos acá a entrenarnos, pues. Escuche bien. Llegamos acá a entrenarnos. ¿Para qué? Para que cuando se le presenten obstáculos en esa carrera que usted está corriendo, usted los pueda sortear. Porque ahí está el problema de no poder pasar los obstáculos. ¿Y sabe por qué es? Por falta de entrenamiento. ¿Por qué un deportista no puede pasar un obstáculo? Porque no se entrenó para hacerlo. Y Pablo dice que corramos esta carrera de tal manera que logremos lo que aquello por lo cual estamos corriendo. Y para eso usted y yo necesitamos prepararnos. Necesitamos entrenarnos. Y Dios nos llama a este lugar para eso, para entrenarnos espiritualmente. Para entrenarnos. Y usted cuando viene acá, usted está aceptando, escucha, aquel que lo entrena como aquel que lo prepara para llevarlo a la meta. Cuando yo no busco de Dios, es como decirle a Dios, yo puedo correr mi carrera solo, puedo correr sin entrenador. Y usted sabe que eso no es así. Usted sabe que eso no se puede. Por algo Dios le dijo a los discípulos, Jesús le dijo, no se muevan hasta que mi Padre envíe al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual los guiará a toda verdad y a toda, el cual los va a llevar a correr su carrera. Entonces esto también nos habla de disciplina, porque recuerde que un deportista disciplinado escucha la voz de su entrenador. El deportista disciplinado. El que no sale de parranda, anda por aquí, anda por allá, y fíjese que siempre tienen un pero.
a los que les gusta el fútbol, siempre los deportistas se salieron del entrenamiento, de la concentración, de la preparación, chocaron, bebieron, les pasó algo, les sucedió y son noticias. ¿Sí? Y empiezan a correr su carrera con dificultad y al final son apartados porque necesitan ser entrenados, enseñados y disciplinados. Y para que nos vaya bien a usted y a mí en la vida necesitamos escuchar la voz de Dios. Y lo segundo, escuche bien, ya casi terminando. Y lo segundo, oiga, voy muy rápido a lo mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Voy muy rápido. Como que me quedé un poco con lo del jueves, anda el martes, voy medio rápido. Ya, y lo segundo, deje tomar agua, voy a tomar mi tiempo. Y lo segundo, el deportista es muy cuidadoso con las decisiones que toma. El deportista debe ser muy cuidadoso con las decisiones que toma. Y si usted y yo queremos que nos vaya bien, porque Dios quiere que nos vaya bien, pero si usted y yo queremos alcanzar eso que Dios quiere, entonces necesitamos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos a diario. Por eso es que este es un entrenamiento, el que nos da Dios por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo integral. No es solo para preparar las piernas para correr, sino que es prepararnos a nosotros como personas, como hombres y mujeres de Dios para tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones. Y si usted y yo queremos que nos vaya bien, entonces necesitamos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos a diario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el buen deportista se abstiene. Escucha bien, de muchas cosas para no dañar su entrenamiento. Y cuando el apóstol Pablo habla de abstenerse, está hablando de decisiones. Claro, usted se abstiene, es una decisión que usted toma. Aprendamos de la hormiga que no tiene jefe, ni señor, ni quien le mande, pues. Y el buen deportista no necesita tener su entrenador las 24 horas del día para tomar buenas decisiones. No, necesita abrir su corazón a la instrucción y a lo que recibe de su entrenador. Porque abstenerse, cuando el apóstol Pablo habla de abstenerse, está hablando de decisiones. Y debe ser igual en nuestra vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que Dios nos da libertad, ¿o no? Dios nos da libertad. Escuche bien. Pero escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 21 al 23. ¿Cuántos saben que Dios da libertad? Diga conmigo, esta palabra es para mí. Y la voy a recibir, diga, con mansedumbre. Porque es una palabra que Dios quiere implantar en mi corazón. Para el cuidado de mi alma. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10, verso 21 al 23, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los... ¿De qué está hablando? ¿De disciplina o no? ¿De decisiones o no? No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Habla de decisiones. Escuche, de que usted y yo debemos tomar decisiones. Porque si quiere correr su carrera de buena manera y de tal manera que usted alcance el premio, como dijo el apóstol Pablo, usted tiene que aprender a tomar decisiones. Por eso no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. (22) Miren lo que dice. ¿Por qué nos cuesta correr la carrera y tropezamos tanto en nuestra carrera y tenemos tantos problemas? Porque provocamos algo que no teníamos que provocar a través de nuestras decisiones. Pablo dice, o provocaremos a celos al Señor. ¿Cuántos saben que el Señor es celoso? ¿Cuántos saben que el Señor es celoso? Acuérdense que la palabra decía que Él conoce a los suyos, a sus ovejas. ¿O no? ¿Y qué es lo que hacen las ovejas que Dios conoce? Lo siguen, toman buenas decisiones. No oyen su voz,
obedecen a Dios, no provocan a celo al Señor, no provocan la ira de Dios. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Escucha bien, pregunta, dice, ¿somos más fuertes que Él? O sea, ¿podremos hacerlo? ¿Acaso nosotros nos creemos, podemos creernos o colocarnos por sobre el Señor? Por eso la importancia de tomar buenas decisiones. Porque tú estás en una carrera, hermano, hermana, estás en una carrera. Y en esta carrera ya no hay vuelta atrás. En esta carrera ya no hay vuelta atrás. Acuérdense que ahora nuestras respuestas son sí o no. Pero ya no hay vuelta atrás. O sea, ahora lo que te queda es correr y correr de tal manera que alcances lo que un día determinaste recibir y alcanzar de parte del Señor. Porque o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Verso 23. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos da libertad, pero nos enseña. ¿Se da cuenta, no? Primero nos entrena, nos enseña y después nos dice, ahora corre tu carrera. Ahora corre tu carrera. Nos dice, ahora todo te es ilícito. ¿Por qué todo me es lícito? Porque Dios ya me enseñó. Y como Dios me enseñó y sabe que estamos en esta tierra y que necesitamos de lo terrenal y que vivimos también con lo terrenal, escúcheme, tenemos que tener prioridades, equilibrio y saber tomar buenas decisiones. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿De qué habla? De decisiones, pues. De tomar buenas decisiones, ¿no? ¿O no? Claro, todo me es ilícito, pero no todo edifica, no todo me ayuda, escúcheme bien, a correr la carrera que estoy corriendo. Y ahí está el problema, por eso es importante meditar en esta palabra, porque ahí está el problema de por qué no podemos correr con libertad. De por qué no podemos correr la carrera como Dios quiere que la corramos. Y es porque estamos entre dos pensamientos todavía. Verso 21. Y es porque pensamos de dos formas todavía. No podéis beber la copa del Señor. La estamos bebiendo. Y la copa de los demonios la estamos bebiendo también. La estamos aceptando también. Por eso nos cuesta correr la carrera. Por eso no podemos correr con libertad. Corremos como dando combos al viento, sin ver nada, a ciegas, sin dirección, sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía del entrenador, de aquel que nos prepara, nos entrena para ganar el premio. Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser temerosos. La palabra de Dios nos enseña a ser sabios a la hora de tomar decisiones. Escuche, no se lo impone, le enseña. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, me enseña. Porque ahora la capacidad de decidir lo que quiero y lo que no quiero, Dios se la dio a usted. Pero Él nos enseña el camino, por eso nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe en Él. Para que nos entrene y para que nos guíe en esa carrera que un día usted y yo determinamos correr por la misericordia de Dios. Por eso que antes de hacer algo, preguntémonos siempre, ¿esto que voy a hacer aporta a mi vida? ¿Esto que voy a hacer aporta a mi crecimiento espiritual o va a ayudar a apagar más mi llama? Pregúntese. Sé sabio como la hormiga, aprende de ella, dijo Jesús. Y usted y yo somos más que la hormiga. Escuche bien, somos más que ella. Somos hijos de Dios, no somos un insecto.
Pero aún Dios nos coloca un insecto para que usted y yo podamos reflejar, manifestar su gloria. Preguntémonos si eso que vamos a hacer aporta a mi crecimiento espiritual, personal y familiar. Pregúntese eso, si lo que va a hacer le va a agradar a Dios o no. Eso es ser sabio en nuestras decisiones. No es, escúcheme bien, dar pasos o golpes a ciega, sino detenernos a preguntar si lo que estamos haciendo agrada o no, hermano, y usted va a tener su respuesta y se va a dar cuenta que va a estar firme en la carrera que está corriendo. Porque no necesita, escúcheme bien, tener a alguien que lo empuje, sino que usted sabe que tiene un entrenamiento de parte de Dios para perseverar y para mantenerse firme en esa carrera que Dios lo puso a correr. Porque si queremos que nos vaya bien, si queremos correr para ganar, aprendamos a cuidar nuestra llama y seamos sabios para tomar decisiones. Ese era el punto número 2. Tercero. Y tercero es que el buen deportista supera los obstáculos. Escucha bien, el buen deportista supera los obstáculos. ¿Por qué? Porque todos en la vida pasamos por momentos difíciles, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y a todos se nos presentan obstáculos en la vida, pero al igual que el deportista debemos afrontar los obstáculos con determinación. No hay forma de saber tomar decisiones si usted no es determinado en tomarlas. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Y escuchen lo que pasa. Dice: y sobre tus caminos resplandecerá la luz. No permitamos que esos obstáculos nos detengan. No permitamos que esos obstáculos nos desanimen, sino al contrario. Porque le dije que el buen deportista, ¿qué es lo que hace? Supera, vence los obstáculos. Cuando esos obstáculos se presenten, afrontémoslos con valentía. Cuando tenga que tomar decisiones y sean difíciles las decisiones, hayan obstáculos que cruzar, pasar, sortear, afrontémoslos con determinación. Busquemos pasarlo. ¿Por qué? Porque usted está siendo entrenado para eso. Nosotros por cualquier cosa nos quedamos. Pastores, que llegó un tío, llegó un primo, llegó un hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo, la empanada, el asado, el carbón. Cuando Dios nos está entrenando para superar los obstáculos, nos está entrenando para cuando vengan situaciones usted tenga cómo enfrentarlo y lo sepa enfrentar. Porque todos los hombres y mujeres que salieron victoriosos en la Biblia tuvieron algo en común. ¿Y saben qué fue? Es que se llenaron de valor en Dios en medio de esos momentos difíciles, pues. Se llenaron de valor en Dios, no que no tuvieron miedo, se llenaron de valor en Dios porque el miedo lo tuvieron. Pero en los momentos difíciles se llenaron de valor en Dios. Jesús en Juan 16:33 le dijo a sus discípulos que ellos tendrían aflicciones, que ellos tendrían que enfrentar momentos duros, momentos difíciles. Jesús le dijo a sus discípulos, pero él también les dijo que estuvieran tranquilos, que estuvieran confiados porque él había vencido al mundo. Juan 16. Estas cosas os he hablado, le dijo. O sea, ya Dios nos lo ha enseñado. Ya Dios nos lo ha dicho muchas veces, nos lo ha repetido muchas veces, nos ha enseñado, nos ha entrenado a través de esto que nos dice. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado, le dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo, le dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, le dijo, yo he vencido al mundo. Estén tranquilos, que estuvieran confiados porque él había vencido al mundo. Y así como él había vencido al mundo, usted y yo también lo podremos vencer. Claro, porque Dios tiene un premio. Escuche bien. Dios tiene una recompensa por servirle y por ser fiel a él, por confiar en él. Dios tiene un premio, tiene una recompensa. Pero para recibir esa corona, para recibir ese premio incorruptible, hermano, necesitamos esforzarnos.
Para recibir esa corona incorruptible, ese premio que Dios tiene, necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser determinados en esta carrera de la vida que Dios nos puso a correr. Escuche, disciplinado, ordenado y disciplinado. Determinado en esta carrera. Porque muchos pueden correr. Por eso cuando se cansan dejan de hacerlo. De repente agarran otro vuelo y siguen corriendo otro poco. Por si usted un día los ve. Y otro día. Porque corrieron como quisieron. Pero es diferente al que tiene una disciplina. Fíjese el que es disciplinado, ordenado, el que es entrenado, usted lo va a ver siempre en todas las carreras. En todas, porque está siendo entrenado para eso. Está siendo preparado para eso. Por eso dice, oh, mire, hay un atleta que corre maratón que es de Kenia, que siempre está en todas las maratones, ha venido hasta Pucón, al Ironman de Pucón. Siempre está. No anoté el nombre, lo leí, pero no. Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque él está siendo entrenado para esas carreras largas, pues. Por eso es que no hay ninguna carrera que sea un obstáculo para él. Ninguna. ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque tiene un entrenador que lo prepara para eso. ¿Sí? Y él sabe tomar decisiones para correr las carreras, para ir a las carreras. Él toma decisiones, se determina. Y sabe superar todos los obstáculos para poder llegar a ella. Y siempre le va bien. Generalmente las maratones largas las gana. Porque es una persona que está siendo entrenada para eso. Entonces usted y yo, si estamos siendo entrenados por el mejor entrenador, hermano, ¿cómo nos va a detener algo en la casa? ¿Cómo nos va a detener un problema en la carrera que estamos corriendo? Aunque no sea la casa. ¿Cómo nos va a detener, hermano? Cosas mínimas nos van a detener. De repente un dolor de muela nos deja en la casa. Un obstáculo. Una situación. Pasó esto otro. Cuando usted está siendo entrenado para llegar a la meta, escúcheme bien, para ganar, correr de tal manera que lo obtengáis, dijo Pablo, el premio. Por eso que el apóstol Pablo dice que corramos de tal manera que ganemos. Y para que eso ocurra, terminando, necesitamos, número 1, escuchar la voz de Dios. Número 2, ser sabios en las decisiones que tomamos día a día. Y número 3, superar los obstáculos fortaleciéndonos en el Señor. Porque en todos los momentos difíciles que vivamos, Dios está y estará a nuestro lado. Claro, no estamos solos, sino que Dios es quien nos acompaña. Acuérdese que la promesa de Cristo es: yo estoy hasta el fin del mundo con vosotros. O sea, no que estará, Él está, habla en presente. Claro, por eso no nos olvidemos que hay un premio, que hay una corona para aquel que se sostiene, que hay una corona para aquel que se firme, para aquel que llegue hasta el final, para aquel que venciere, dice. Porque al que venciere, dijo Jesús. Entonces hay un premio para usted y para mí si corremos con disciplina. Porque es la disciplina la que nos lleva a terminar la carrera. Entonces, si queremos ganar, seamos fieles a Dios, seamos fieles a su palabra, busquemos escuchar la voz de Dios porque hay un premio incorruptible, dice Pablo, para nosotros. Pero escuchemos la voz de Dios y obedezcamos. Sigamos las instrucciones de nuestro gran entrenador. Sigamos las instrucciones, escuche, del Espíritu Santo a través de lo que Dios estableció para nosotros. Porque no hay mejor entrenador que poder oír la voz de Dios, que poder, escuche, relacionarse con el Espíritu Santo. Porque a Él fue a quien Dios envió para llevarnos a lo que le agrada a Dios. A toda verdad y a toda justicia. Para llevarnos a lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Y sigámoslas, porque Él nunca ha perdido carrera. La Biblia dice que Dios nunca ha perdido batalla. Dios nunca ha perdido carrera, sigámoslas porque Él nunca ha perdido batalla. Seamos sabios para tomar este tipo de decisiones. Y recibiremos la fortaleza, ¿para qué? Para enfrentar los momentos difíciles de la vida sin que se nos apague la llama. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra llama? Siendo equilibrado. Escúcheme bien, porque usted está en esta tierra. ¿Necesita lo de la tierra? Porque estamos en esta tierra. ¿Cierto que sí? Pero necesitamos, escúcheme bien, ordenar
nuestra vida. Necesitamos ordenar nuestra vida porque hay prioridades, pues. Y Dios nos enseña, es bueno que, es malo que disfrutemos, no. Es malo que gocemos de lo que Dios nos ha dado con nuestra familia, no. Es malo que usted salga con lo suyo, no. Escúcheme bien, es malo que usted pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado porque todo lo ha creado Dios, no. Pero tengamos prioridades. No saquemos a Dios del lugar que le corresponde, del lugar que le merece. No lo saquemos de ahí, se va a dar cuenta que aún su disfrute lo va a disfrutar más porque va a ser bendecido por Dios. Claro, poco o mucho lo va a disfrutar porque ahí estará Dios, la bendición de Dios con usted. Esa es la diferencia. Por eso necesitamos ser disciplinados en esta carrera. Porque le dije, le repito y termino. El que corre, hermano, no corre las 24 horas. No se levanta a seguir corriendo. Corre con disciplina, con entrenamiento y con dirección. Y eso es lo que Dios nos enseña por medio de esta palabra. Por eso nos enseña a ser equilibrados. Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene que tener un orden en nuestra vida. Dando por sobre todas esas cosas, primero Dios, como nos enseña la Escritura. ¿Sí? Y si usted y yo somos disciplinados, hermano, no le puede ir mal. Usted cuando es disciplinado dice, hoy necesito esto. Usted va a decir, mire cómo ahorra tiempo. Cuando usted es disciplinado, ordenado y necesita algo que está en su casa, usted sabe dónde está. Escúcheme bien. Usted sabe dónde está y no se detiene en lo que está haciendo porque usted va, lo busca, lo trae y sigue haciendo lo que está haciendo y ocupa lo que necesita ocupar, ¿o no? Si esto no pierde tiempo, pues, no se detiene. Pero cuando alguien es desordenado, cuando no tiene las cosas en orden, su vida en orden, cuando dice, no, esto es para esto, este tiempo es para esto, este tiempo es para esto, y sobre todo hay que ir primero al Señor. Escúcheme, cuando alguien no es así, está haciendo algo, le falta algo, dice, no, si yo sé que lo tengo, y lo empieza a buscar y no lo pilla. Y se tiene que detener en todo lo que está haciendo porque no encuentra lo que necesita para continuar. Y al final deja de lo que está haciendo porque necesita hacer otras cosas, pierde tiempo, se le pasa el tiempo, dice, no, tengo que ir a comprar, me voy a demorar, ya, después lo termino, lo dejo para otra vuelta. Y al final no termina nada en su vida. No llega al resultado, escuche, de lo que empezó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque tenía un desorden. No encontró, sabe que tenía algo. Es como usted, sabemos que tenemos la bendición de Dios. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Sabemos que Dios tiene buenos planes, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no encontramos eso que tenemos. Y no lo encontramos, ¿sabe por qué? Porque tenemos un desorden en nuestra vida, no somos equilibrados. Por eso que hay gente que sufre y dice, pues, oh, pero qué pastor, es que esto, y un día celebra y otro día llora, cuando la Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Póngase en pie, por favor. Entonces mira al de al lado y dígale, tienes que aprender a ser equilibrado. Dígale, porque el equilibrio, dígaselo, porque el equilibrio te lleva a la disciplina. Y para ser disciplinado, necesitamos ser entrenados. Necesitamos de lo de Dios en nuestra vida. Porque si usted es entrenado, usted va a tener resultados. Si no, usted solo va a correr y va a estar como aquellos que no se dejan y no llegan a nada. Son buenas personas, tienen habilidades, tienen talento, pero no llegan a nada. Deportistas. Que usted los ve y dice, pensar que estos eran tan buenos, tenían un tremendo futuro, dicen los especialistas, y ahí andan. Porque le faltó el entrenador. Porque el entrenador es el que lo lleva a la disciplina. Y usted sabe que la disciplina no es mala, es buena. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Nos corrige, nos ayuda, nos direcciona, nos enseña a enfrentar la vida y a enfrentar también los obstáculos. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos hablas y nos enseñas en esta tarde. Padre, ¿cómo no dar gracias, Dios mío, si tú eres tan bueno? Si siempre nos estás recordando, nos estás guiando, nos estás enseñando, nos estás instruyendo, estás despertando esas capacidades que has puesto en cada uno de nosotros, Señor.